yo creo que también es importante que la podamos saber. ¿Vale? Así que le dejo aquí con mi tocayo. ¿Tomen asiento? Sí, para que estemos todos. Bueno, les saludo a todos ustedes en el amor del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque el primo vino. Perdón, el pastor tiene acá el pastor Lucas Donoso. De la gran. Y también para mí es un placer poder recibir a nuestros hermanos. Nuestra congregación proviene de la Congregación Metodista Episcopal, ¿ya? Que llegó al Paraíso en 1890. Nuestro aniversario el 28 de septiembre de 1890, perdón. Ahí fue cuando llegó el metodismo aquí a Valparaíso a través de varias personas. Pero en definitiva la iglesia empezó a funcionar ahí en 1895, ya con un local definido, ya con clases, con escuela dominical, que partió en el lugar Barrio Puerto, que es el lugar del Almendral, un lugar arrendadito, con un personaje de la historia que se llama Don José Torregrosa, ¿ya? Para que ustedes lo vayan ubicando en la historia, en los libros de historia. Él era una persona que vino de España, ¿ya? Se convirtió al catolicismo, fue perseguido en España, pasó por Argentina, luego llegó a Chile, se comunicó con el obispo Ira de la Fetra, que era el representante de la Iglesia Metodista Episcopal de Estados Unidos, y él lo reclutó para las filas y lo mandó a Valparaíso para levantar la obra metodista en Valparaíso. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso? Pero la Iglesia Metodista Episcopal fue la primera iglesia aquí en Valparaíso que predicó el Evangelio en español. ¿Ya? Las iglesias empezaron a llegar en 1836, más o menos, en el sector, no sé si lo llevó al puerto. Sí. ¿Ya? Allá las iglesias eran iglesias confesionales, solamente atendían a las personas de su propia lengua, ¿verdad? Que eran funcionarios que venían a Chile a, bueno, de alguna manera a ganarse el sustento, pero eran personas adineradas, ¿ya? Como la luterana que les presenté arriba de casa. La luterana, la anglicana, ya la Unión Chus, que fueron las primeras que llegaron allá, pero simplemente ellos venían a atender a la gente que venía a trabajar acá, ya, en gran parte que eran ingleses, ya, americanos, otros venían de otros lugares, así que ellos atendían a esa población. Por lo tanto, los cultos eran en su propio idioma. ¿Ya? Recordemos que hasta 1900 la iglesia cristiana era una iglesia que no tenía ni voz ni voto. ¿Ya? No sé si usted le explicó que era más baja, incluso cuando les permitieron construir, ¿verdad? Debían ser más bajos que la Tierra Santa, que era la catedral que está en la plaza. Ya ninguna construcción de la cristiana o evangélica podía tener el mismo piso que tiene la catedral, por lo tanto eran más bajas o hacia los cerros. Recordando también cuando se empezó a construir, los muros tenían que ser por lo menos de 4 metros para tapar la fachada. Entonces no debía haber ninguna vestigio de que en ese lugar había una iglesia. Por lo tanto, la gracia que tiene la Iglesia Metodista Episcopal es que trae a los predicadores en español y recién empieza a correr el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Entonces eso es un gran avance para el Evangelio aquí en esta zona. ¿Ya? Usted ha leído en los libros de historia que en 1909 hubo un gran avivamiento, ¿ya? Pero los avivamientos siempre han tenido cosas que son en común a través de toda la historia y todo el mundo. Ustedes van a ver que hay elementos que son comunes para que se pueda producir un gran avivamiento. Y una de las características principales es la necesidad de la gente, ¿ya? Nosotros recordamos que aquí en 1906 hubo un terremoto, uno de los más grandes de la historia, ¿ya? En donde más de 40.000 personas murieron, aquí en Valparaíso, ¿ya? Hay 3 fosas comunes que están arriba en los cerros, ¿ya? Que se pescó mucha gente y la fueron a enterrar allá por las enfermedades. Y como pueden ver ustedes, quedó gente sin trabajo, muchos huérfanos, mucha gente entró, lo conocemos ahora como estados depresivos, mucha gente se suicidó, y la que quedó más o menos normal de esa época, empezaron a entrar en todos estos vicios de la sociedad que son comunes, como el alcohol, ¿verdad? Y otros vicios que habían en la época. Por lo tanto, la gente tenía 2 opciones: o se morían, ¿verdad? O se acercaban a Dios, ¿ya? En medio de la necesidad. Y es así como en 1902 llega don José a levantar, ya estaba Wilson, y empiezan a trabajar acá
con la gente, generalmente la gente que trabajaba en el puerto, en el barrio Puerto. Ya el mercado, el mercado también tiene más de 150 años, el mercado que ustedes vieron allá, el Almendral, y el otro del puerto. Ya en ese lugar, como típico, en La Vega, en Santiago, este barrio Puerto también, gente muy humilde, gente que traía acá generalmente alrededor del Valparaíso había mucha cosecha, mucha siembra, y la gente bajaba con sus productos y los vendía ahí. Entonces don José Torregrosa empieza a trabajar con esa gente, con la gente humilde, con la gente necesitada, y se empieza a levantar la obra evangélica aquí propiamente en Valparaíso. Contarles que en 1906, cuentan los registros de historia, que había una escuela dominical, por ejemplo, de más de 450 personas, que están en los registros de la historia de la Iglesia Metodista Episcopal. Pero sobre todo, nosotros vamos viendo que hacia 1800, o sea 1908, ya hay una necesidad imperiosa de poder tener un lugar donde congregarse. Producto del terremoto se cae la construcción que estaba allá en Maipú, casi al llegar a Chacabuco, una casona que había vieja, ya la iglesia episcopal les manda una carpa donde estuvieron funcionando casi aproximadamente 2 o 3 años, ya, y el sueño que siempre nosotros hemos tenido de tener una casa de oración, ¿verdad? Cuando comenzamos a congregarnos en nuestras casas, el Señor nos empieza a bendecir, pero siempre el sueño de todo creyente es poder tener su casita de oración, donde con su familia, con sus hermanos, podamos reunirnos. Y eso también pasó acá. Se empezaron a juntar fondos, a levantar en distintas partes, y se construye el primer templo metodista aquí, que fue inaugurado en la noche del 31 de diciembre de 1909. Producto de eso, ustedes ya conocen la historia. En esa noche empiezan a suceder hechos extraordinarios. ¿Cuáles son los hechos extraordinarios? ¿Ya? En primer lugar, donde hablar lengua, ¿ya? el de la gente caer al piso, risa y montones de otros eventos que hubieron ahí, en los cuales quedan registrados todos en varios libros que hay de historia. Y la presencia del Espíritu sigue creciendo acá. Ustedes van a poder ver a través de la historia cómo el Espíritu tiene también ciertas características con respecto a los fenómenos que ocurren. ¿Ya? Cuando el Espíritu aparece acá, hay sanidad, hay liberación, amén, hay reconciliación, amén, y sobre todo hay restauración. Gloria. La restauración tenía que ver, por ejemplo, hay escritos que hablan de la hermana María. Y la hermana María dice, aproximadamente a las 2:45 de la mañana, cae al suelo, estando en un estado totalmente ido, casi 2 horas, y cuando se pone en pie dice que sale corriendo a su casa y va a buscar unas bolsas que le habían mandado a guardar, ¿verdad? Y las devuelve. Estas bolsas se las habían mandado a guardar hace como 3 años, ¿verdad? Así que empiezan a devolver las cosas, otros que le debían dinero a otras personas también, producto de esto se entregan lo que debían, otros que habían robado y un montón de cosas. Y el Señor empieza a restaurar la vida. Entonces nosotros teníamos que claramente en la presencia del Espíritu Santo estaba, porque no solamente había perdón, sino que también había restitución. Amén. ¿Ya? Entonces ahí claramente nosotros podíamos ver la manifestación del Espíritu. Entonces la ciudad empieza a generar este revuelo con las cosas que estaban sucediendo aquí. Hay escritos que hablan de que ya cuando esto abarcó casi todos los cerros de Valparaíso, este lugar, este es el segundo templo que nosotros tenemos, el templo que yo le estoy hablando de 1900, allá atrás trae el altar, la foto, pero fue demolido en 1969, producto del terremoto también que hubo, ya fue demolido. Así que se levantó este templo estructuralmente y desde arquitectura no les queda nada, ya solamente algunos los muebles, ¿verdad? Tenemos unos instrumentos musicales, cosas de la época, ¿sí? Pero no quedó nada estructural ni arquitectónico que ustedes puedan ver del templo antiguo. ¿Ya? El templo era una sola galería, ¿verdad? O sea, un pasillo central con banca a los lados y con galerías arriba. Aproximadamente sentadas hacía 600 personas ese templo. ¿Ya? Comenzaba desde la puerta principal, donde están las rejas, las mamparas de vidrio, y terminaba acá atrás en una cancha, y terminaba casi al borde de la cancha. Por lo tanto era un templo muy grande. Entonces nosotros podíamos ver que hay personas que dicen que el avivamiento comenzó después de 1909
pero nosotros veíamos que el Espíritu ya estaba orando antes, ya, con esta gran cantidad de gente que estaba de alguna manera necesitando a Dios. Decirles también que en esa época se levanta toda la ciudad, los diarios, el arzobispo acá tiene encuentros con personas que son renombradas dentro del mundo evangélico, y empieza a haber toda un movimiento, un mover, ¿verdad? En donde las personas importantes, el alcalde y otras personas mandaban a la policía para acá, porque ya esto se transforma en caos, porque la gente estaba afuera, porque no dejaban pasar, ¿verdad?, a la otra gente. Así que empiezan a mandar a la policía, otras personas de la época, fiscales, personas que se metían dentro de las bancas también para ir anotando, periodistas. Ya después hay escritos de estos periodistas de las cosas que sucedían acá, y cada uno de ellos también va recibiendo testimonio de lo que estaba pasando. Ya el caso de 2 policías que aparecen con nombre ahí también, que ellos trataron de parar el bullicio, el griterío cuando estaba el espíritu, y ellos caían a veces de rodillas al piso sin poder hablar ni hacer nada. No entendían lo que pasaba, y los obispos del católico y el alcalde no podían parar y contener esto. Entonces yo les quería comentar a ustedes acerca un poquito de cómo fue la necesidad que tiene la gente, la necesidad de poder en los momentos de aflicción, de dolor, de angustia, cómo nosotros podemos volvernos a este Dios que escucha, a este Dios que muchas veces nos tiende la mano en los momentos de necesidad. Amén. Y se puede ver en ese tiempo, en 1909, cómo Dios responde, cómo Dios, ¿verdad?, transforma esta sociedad que no tenía esperanza. Porque, como les digo, quedó sin trabajo, muchas personas, niños sobre todo, huérfanos. La Iglesia Episcopal, una de las garantías que tiene es que trabaja en la educación y trabaja con los más pequeños, con los más desposeídos. Por lo tanto, entonces, se genera todo este revuelo de esperanza para la gente en Valparaíso. ¿Ya? Antes que eso, yo les recordaba a ustedes que ninguno podía escuchar el Evangelio en su propia lengua, ¿ya? Y los católicos que habían tampoco, porque las misas eran en latín, ¿ya? Así que se vuelve todo esto en una novedad, y comienza esta explosión del Evangelio aquí en Valparaíso, ¿ya? Nosotros entendemos que hubieron otros lugares también, pero básicamente el puerto de Valparaíso es un puerto de entrada al Evangelio para nuestro país, hasta la zona de la frontera, ¿verdad?, que queda en el sur, donde todavía está el río ahí que nos separa de nuestros compañeros, nuestros hermanos mapuches, que tenían cortado ahí. Hasta ahí se expande el Evangelio, ¿verdad?, con una fuerza impresionante. Después de eso hay una visión de cambio, de división, que hasta el día de hoy perdura. Ya muchos de nosotros nacemos, o de alguna forma Dios nos ha llamado en congregaciones que vienen producto de divisiones. Ya iglesias se empiezan a dividir, ¿verdad?, por distintas razones, y se crea y se van levantando otras iglesias. Después de 1909, 1910, gran parte de la membresía, casi la mitad de las iglesias, se va de este lugar, ¿ya? Y se van aquí 2 cuadras más arriba, que hay una iglesia que se llama Retamo, que es de la Evangélica Pentecostal hoy día, y ahí levantan un nuevo templo, que es la primera iglesia metodista de carácter pentecostal, ¿ya?, que era la Iglesia Metodista Nacional, ¿ya?, que obtuvo personalidad jurídica el año 1911, ¿ya? Después de eso, bueno, ya se juntan con Santiago empieza su movimiento, y ya a 1917 adquieren el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal, que es dependiente de la JBH, ¿ya? Esa es más o menos la historia. Y después ya en el 37 una gran división nuevamente de la Iglesia Metodista Pentecostal, y nace la Evangélica Pentecostal, con el superintendente que ustedes van a conocer detrás, que es don Willy Hoover, ¿ya?, que era el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, que llegó en 1902 a Valparaíso. Pastor Hoover era un médico de profesión, pero también tenía mucha habilidad con respecto a la construcción, a la arquitectura. Él venía de la Iglesia Metodista en 1878, se levantó la iglesia en Iquique, la Iglesia Metodista, ¿ya? Y él y su esposa eran también docentes, y ellos levantaron un colegio que hasta el día de hoy están allá en la ciudad de Iquique, que es el colegio inglés de Iquique, ¿ya?, el English College.
Y producto de eso, él trae los planos, él construye ese colegio y después también construye esta iglesia casi con los mismos planos y las mismas formas que tiene el colegio allá en Iquique. En 1902 él llega acá, reemplazando al pastor Torregrosa, y comienza la gran obra que hoy día nosotros podemos tener. No sé si tienen alguna pregunta, quisieran conocer alguna otra cosa, algún comentario que tengan con respecto a esto, si habían escuchado algo de la historia del pastor Huber, José Torregrosa, que son los nombres que se repiten en la historia. Bueno, lo que yo primero agradecer al pastor por el tiempo que él se ha dado de darnos esta mañana. Lo que yo le he venido transmitiendo a los hermanos de Santiago, que ellos vienen de la comuna de La Granja, de que a veces nosotros como siendo cristianos evangélicos desconocemos la historia de dónde se inicia todo, sobre todo en la tierra que vivimos, que es nuestro país, Chile, ¿no es cierto? Y lo que nuestro pastor le ha ido explicando, y lo que yo también en pocas palabras le he podido explicar durante esta mañana, que el inicio del Evangelio se inicia acá en Valparaíso. Gloria a Dios. Aquí parte todo, también, a través de grandes hombres que llegaron en embarcaciones al puerto de Valparaíso, ¿no es cierto? Y como le explicaba muchas veces, en primera instancia no se podían hacer reuniones en tierra, la primera reunión fue a bordo de un buque, ¿no es cierto? Y como también le explicaba al pastor y algo le decía yo, la discriminación que había hacia el mundo evangélico, donde no se podía, ¿no es cierto?, construir la iglesia a nivel de piso, como la iglesia donde estuvimos un buen rato parados, que nos pudimos bajando, pero que nos quedamos estacionados, que no sé si dieron cuenta la que estábamos en la iglesia presbiteriana, que está bajo piso. ¿Me entiende? Esa fue en 1856, ¿no es cierto? Construir esa iglesia y tuvieron que construirla bajo piso en pleno centro del Valparaíso, pero no se les permitía, ¿no es cierto?, construirla a nivel de piso por la discriminación que había y porque estaba la catedral, ¿no es cierto?, un poco más allá. Y así ha ido naciendo la historia de grandes hombres de Dios, como él ha nombrado. Hay muchos más, ¿no es cierto?, que han ido llegando a través del tiempo, llegaron a través del tiempo a nuestra ciudad de Valparaíso y que hoy han marcado un gran hito, ¿no es cierto?, en la historia de la iglesia evangélica, de los inicios de la iglesia evangélica en Valparaíso. Y de aquí de Valparaíso fue saliendo hacia Santiago, hacia las demás ciudades y también hacia Latinoamérica. ¿Amén? Este fue el centro, aquí llegaron los primeros misioneros, los primeros hombres de Dios. Así que sí, bueno, espero que esta primera reseña y la última que nos queda, que es la que acaba de que realmente ahí en 1909 también se produjo el gran allanamiento, la separación que hubo de acá. El pastor Huber, ¿no es cierto? Es que ahí también nos están esperando justamente a esta hora y ahí estaríamos terminando, ¿no es cierto?, un poco de la reseña de la historia de la iglesia evangélica en Valparaíso, y ahí están quedando libres, ¿no es cierto?, para que puedan hacer otras actividades. Espero que esta reseña, junto al pastor Lucas Donoso, junto a los hermanos que le acompañan, ¿no es cierto?, les sirva, ¿no es cierto?, a lo mejor muchas veces para sacar un tema de conversación con alguien, que sea de motivo de gran bendición para ustedes, decir, conocí lugares históricos donde comenzó el Evangelio en nuestro país. Así que Dios les bendiga y agradecido, pastor, por el tiempo que tú nos has permitido de también explicarnos parte de la historia de la Iglesia Evangélica. Amén. Amén, amén. Antes de que se retire usted, bueno, dentro del mundo pentecostal nosotros tenemos que, siempre hablamos con mi pastor Benjamín, nosotros tenemos que siempre recordar nuestra historia, ¿ya? Porque a través de la historia nosotros aprendemos, ¿verdad?, de las personas que estuvieron antes que nosotros. La gran división que hubo en el año 37 en la iglesia metodista pentecostal, que es la JB, con respecto al líder que salió acá, que es Willy Huber, con la evangélica pentecostal. No sé si ustedes una es la que toca instrumento y la otra que no toca instrumento. ¿Ya? Pero la gran diferencia no era tanto en los instrumentos, sino que seguía dependiendo del tiempo. Pero la gran diferencia era que el pastor Umaña, el obispo de la catedral evangélica, el primer obispo, él decía en su biografía, en sus textos que él tenía, que no era necesario que usted se preparara, sino que todas las cosas eran espirituales. El espíritu era el que movía todas las cosas, por lo tanto sacaban de contexto que la letra mata, en definitiva va matando, ¿verdad?, el espíritu. Y Huber, la gran controversia que tenía, que él decía que no, que todos los ministros que trabajan en la obra tienen que prepararse para la obra. ¿Ya? De hecho, tenía todo un curso para los predicadores. Ya los predicadores que se hacían cargo de los locales, de las clases, eran personas instruidas
por Willy Hoover. Bueno, en el tiempo lo sobrepasaron, pero él entendía esta gran necesidad que tiene el pueblo de Dios de capacitarse, de aprender, ¿ya? Y hoy día la demanda es esa, a que nosotros nos preparemos, ¿ya? Nuestros hijos no son como nosotros, ¿ya? Nuestros hijos hoy día tienen más oportunidades de educación que nosotros. Y si nosotros no tenemos respuesta para darle, sepa usted que su hijo va a ir a buscar la respuesta donde quizás nosotros no esperamos que vayan a buscar la respuesta. Amén. Por eso está en nosotros el prepararnos para dar una buena respuesta a nuestros hijos hoy día. El Evangelio no es como ayer, porque hoy día nosotros tenemos un montón de cosas que están jugando en contra, ¿ya? Y por eso nosotros hoy día tenemos que prepararnos en cuanto a la historia, ¿verdad? En cuanto a lo que es doctrina, en cuanto a lo que nosotros creemos, para que eso sea un fundamento sólido, para que nuestras familias y nuestros hijos, ¿verdad?, permanezcan en la fe. Eso, que Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Y vamos a la luz. Y nos espera el último lugar, espero que me tengan un poquito de paciencia. Media hora más.